Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile, que como ustedes lo pudieron ver está dedicada a las personas que competirán en las primarias del 29 de junio. Hablaremos de sus propuestas para crecimiento, empleo, impuestos, pensiones, momento fiscal y también otras preguntas que conversaremos acá en el programa. Partimos este especial junto al vocero económico de la candidatura de Carolina Toa, Álvaro García, exministro de varias carteras y que nos acompaña acá en Agenda Económica. Álvaro, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias, un gusto estar contigo, Nicolás, y con quienes nos ven. Álvaro, vamos inmediatamente con los temas. Algo muy importante y que lo plantean distintos analistas es cómo volver a crecer al 4%. Si llegara a ser gobierno, presidenta Carolina Toa, ¿cuál sería la primera medida económica que se tomaría? Lo primero que vamos a hacer es solicitar un permiso para hacer cambios dentro del gobierno sin tener que pasar por todo el trámite legislativo. Tenemos que agilizar la función del Estado para aprovechar una oportunidad que ya existe en Chile. Hay 70.000 millones de dólares en proyectos de inversión aprobados que se pueden ejecutar en el curso de los próximos 4 años y nuestra prioridad va a estar puesta allí, en que esto se haga en realidad, porque eso es lo que genera empleo, que es la mejor fuente de bienestar para las personas y también lo que financia el Estado para fortalecer el gasto social. ¿Sería decretos para reducir permisos innecesarios o bien agilizar distintas tramitaciones de proyectos de gran envergadura? A ver, son las dos cosas. El permiso es para hacer reformulaciones dentro del Estado, puede ser eliminar permisos que estén caducos, evitar duplicidades en permisos que hay muchas, fundir instituciones. Y en paralelo a ese permiso vamos a crear una oficina dependiente de la Presidenta de la República que gestione lo que llamamos proyectos estratégicos. Si uno mira esa cartera de proyectos que Chile ya tiene, constatará que la grandísima mayoría de ellos son minería, energía e infraestructura. Por lo tanto, esos proyectos queremos que sus tiempos de aprobación se reduzcan en al menos la mitad y a eso se va a dedicar esa oficina, sin menoscabar, por supuesto, el cumplimiento de la normativa vigente. Si esa es la primera medida, entonces tienen como eje principal reactivar la inversión y que eso lleve a un mayor crecimiento. Es la única manera de reactivar el crecimiento es vía inversión, especialmente en los sectores que menciono, porque además de implicar mucha inversión, también incrementan la productividad media de la economía porque son sectores de alta productividad. Por lo tanto, se benefician los dos grandes sustentos del crecimiento, inversión y productividad. ¿Y esa medida independiente de cómo resulte la reducción de los permisos sectoriales que aún está en el Congreso? No independiente en el sentido de que si se aprueba esa medida, que está pronto a ser aprobado y suponemos que así va a ocurrir porque hay un gran consenso en torno a ella, esta medida incorpora algo muy importante que son las declaraciones juradas de ciertos proyectos que van a liberar funcionarios que nos va a permitir aplicar este fast track para los proyectos estratégicos. Así que sí, están las dos cosas vinculadas, aunque apuntan a fortalecer los tiempos de aprobación de estos proyectos. Se ha hablado mucho de reformar el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ustedes lo van a hacer? Sí, hay que reformular el Consejo de Monumentos Nacionales, hay un proyecto sobre eso en la materia, pero sobre todo hay que fortalecer en lo inmediato. Todo lo que implique procesos legislativos toma mucho tiempo para un gobierno que es de 4 años, por lo tanto se requiere fortalecer el Consejo para que tome decisiones más rápidas. Esta medida a través de decretos para agilizar las inversiones es la primera, tal como usted lo mencionó. ¿Es también la más importante o tienen otra medida de muchas, pero obviamente para centrarnos en el principal mensaje para reactivar el crecimiento? Bueno, sí, hay otras dos muy importantes. La otra que también va a nacer el primer día de gobierno es convocar a un gran acuerdo nacional sobre cómo se debe desarrollar Chile. Chile tiene una enorme oportunidad económica por delante que requiere del concurso coherente de muy diversos actores. Por lo tanto, esos actores se tienen que poner de acuerdo en cómo implementar las acciones que se requiere para aprovechar esta oportunidad. Lograr ese primer acuerdo va a ser muy importante. También está en nuestro programa reducir
el impuesto de primera categoría, el impuesto que pagan las empresas de manera compensada, porque hay muy poco espacio fiscal, pero eso va a ser otro incentivo para atraer la inversión en Chile. Vamos a ir inmediatamente a ese tema. Antes, Chile ha crecido durante el gobierno del presidente Gabriel Boric 1,9% en promedio. ¿Cuál es la meta que se propone el gobierno de Carolina Toá? Bueno, nosotros queremos poner a Chile en una senda de crecimiento entre el 3 y el 4%, de manera creciente. No es posible, a nuestro juicio, inmediatamente llegar al 4%, pero sí crecer más de lo que estamos creciendo ahora y que Chile llegue a crecer de manera estable al 4% de tal manera de duplicar el ingreso por persona en alrededor de 20 años. Bueno, ya lo mencionó, bajar el impuesto a las empresas. ¿A cuánto? No tenemos una cifra definida aún. Una vez que ganemos las primarias vamos a tener que tener esta conversación con los otros partidos políticos, pero partimos de la base de que nos tenemos que acercar a la media de la OECD. Es decir, 23-24%. Así es, acercarnos. Muy parecido también a lo que propuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también sentado ahí donde está usted. Todavía no lo han presentado oficialmente, todo indica que no va a ser parte de ningún proyecto de ley en esta administración, pero entonces es más o menos ese mismo rango. Sí, el ministro Marcel elaboró lo que él denominó un pacto por el desarrollo que comprendía una enorme cantidad de medidas con las cuales estamos muy de acuerdo. Una era bajar de manera compensada el impuesto de primera categoría, otra era crear un crédito tributario para fortalecer la innovación, un elemento fundamental de nuestra estrategia de desarrollo, porque Chile va a crecer a partir de sus recursos naturales, pero si es que no se fortalece la cadena de valor que acompaña a esos recursos naturales, no vamos a lograr crecer de manera sostenida. Por lo tanto, invertir en la innovación y especialmente en los proveedores y elaboradores de esos recursos naturales es central en nuestra estrategia. Álvaro, usted mencionó que bajar el impuesto a las empresas, pero compensándolo, me imagino que con otras alzas. ¿Dónde? En impuesto al ingreso de las personas y también a los males, ya sea de carácter ambiental o de salud, el consumo de bienes que generan esta externalidad negativa. ¿Sobre el impuesto a los cigarros, al alcohol? Claro, cualquiera de esos que afectan la salud, le implican un mayor gasto al Estado y por lo tanto creemos justo compensarlo. Entonces subirle las tasas a los tramos más altos del impuesto de segunda categoría, ampliar la base tributaria. Eso es algo que vamos a terminar de definir cuando la candidatura tenga a todos sus componentes, pero el impuesto a la renta de personas sin duda va a ser un componente. Pero entonces ampliar la base no está descartado. No está descartado. Creación de empleo. ¿Cuál va a ser la primera de, me imagino, varias medidas que ustedes van a tomar si llegan a la moneda? Bueno, la única manera de generar empleo es creciendo. Ya. Por lo tanto, todo lo que dije de respecto de crecimiento es sinónimo de generar empleo. Además de estimular la oferta de trabajo, lo que nos importa mucho es habilitar a nuestros trabajadoras y trabajadores para que participen de este nuevo impulso de crecimiento. Tenemos la economía avanza rápidamente hacia la digitalización que requiere de habilidades nuevas y los trabajadores no se van a beneficiar de ese mayor crecimiento si no las adquieren. Por lo tanto, modificar muy radicalmente el contenido de los programas CENSE va a ser un objetivo central de nuestro trabajo. También ponemos mucho énfasis en facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral. La aprobación del proyecto de Sala Cuna, al que invitó el presidente Boric en su última cuenta pública, es crucial. Queremos extender también los horarios escolares para que los niños puedan permanecer más en las escuelas y la madre así pueda trabajar. Actualmente nuestro país está en un 8,2%, si no me equivoco, de la última tasa de desempleo, pero está desde principios de 2018 sobre 7% y desde finales de 2022 sobre 8%. Como métrica, ¿tiene algún objetivo de cuánto lleva la desocupación, Carolina Toá? No hemos puesto una reducción en la tasa de desempleo. Por supuesto que queremos que ello avance, pero si uno mira todos los procesos de reactivación económica que han seguido a grandes crisis,
en Chile, por ejemplo, la crisis del 99, 2000, la del 2009, 2010. En todos los casos, la recuperación de la tasa de desocupación fue muy lenta y creemos que estamos viviendo exactamente ese proceso y que pronto vamos a llegar a tasas normales de desempleo. Por lo mismo, el foco lo tenemos puesto en reducir el empleo informal. Esa va a ser nuestra tarea central. ¿Cómo? Ampliando los puestos de trabajo de carácter formal. ¿Cuántos puestos de trabajo esperan crear durante los 4 años de la moneda? No hemos calculado una cifra aún. Creo que no hay ningún presidente que le haya apuntado a la cifra que estima en el periodo electoral. Yo creo que es más fácil ceñirse a los fundamentos de la generación de empleo, que es el crecimiento, y ahí está nuestro foco. Se ha criticado mucho la enorme creación de empleos públicos durante esta administración. ¿Ustedes cómo van a abordar ese tema? Bueno, no es efectivo que haya habido una enorme cantidad de empleos públicos. Si uno mira el gobierno central, que es el que publica normalmente sus cifras, la cifra de empleados ha permanecido prácticamente constante. Creció mucho más durante el gobierno anterior que en este. Yo creo que son otras las preocupaciones que debemos atender en términos del empleo público. Desde luego, atender el tema de las licencias médicas, que acaba de explotar y que tiene muy graves consecuencias para la población. ¿Harían cambio del estatuto administrativo derivado de todo esto? Estamos considerando eso, es un trabajo en curso. Creemos que hay que generar condiciones para terminar de profesionalizar el empleo público. Por ejemplo, reducir la enorme inamovilidad que hay. Primero tenemos que normalizar el trabajo en el empleo público. Hoy día casi la mitad están a contrata, que es una categoría especial que se supone transitoria. Hay otra enorme cantidad en empleos a honorarios, que también debiera ser una estructura transitoria, y no lo son. Lo primero que creemos es que hay que normalizar eso y tenerlos todos bajo un régimen único. Álvaro García, lo invito a usted y a todas las personas que nos están viendo a que veamos un resumen económico con las principales noticias de este lunes, y al regreso acá en Agenda Económica seguimos analizando las propuestas económicas del comando de Carolina Toa. Un grupo de dirigentes de la pesca artesanal, acompañados de la senadora Paulina Bodanovich y el diputado Jorge Brito, llegó esta mañana hasta La Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric. En ella piden que el mandatario intervenga para revertir el porcentaje que se asignó a la merluza común en la ley de fraccionamiento pesquero. Usted sabe que el pescador artesanal reduce los artes de pesca y ellos no, ellos arrasan desde el fondo del mar hacia afuera. Y eso es lo que no queremos, porque en un par de años más no va a quedar ni una merluza aquí en Chile, en todo Chile más o menos. Acá hay un compromiso de gobierno de cuidar a la ciudadanía, de cuidar las caletas de Chile, y necesitamos que ese compromiso se vea establecido ahora y que por favor el presidente de la República enmende este error que se cometió en la comisión mixta. Y ya sea mediante veto presidencial o las herramientas administrativas, fijemos lo que había avanzado, y era una equidad entre el sector artesanal e industrial en un 50 y 50, cuestión que no se pudo concretar, pero que aún estamos a tiempo de revertir. Entonces nosotros le pedimos respetuosamente al presidente que cite a su ministro, que el ministro le diga cuál ha sido el debate y cómo hemos cedido todos en nuestras posiciones, entendiendo que lo fundamental aquí es resguardar el trabajo industrial, pero también de la pesca artesanal, y en segundo lugar, cuidar el recurso. Luego del IPC de 0,2% de mayo, algunos analistas han señalado que el Banco Central podría adelantar la baja de la tasa de interés y que esta pueda darse en junio. Eso sí, hay quienes dicen que el ente emisor seguirá siendo cauto en la materia, en especial por la incertidumbre en el plano internacional. Quizás esperar un poquito más de información. Y en ese sentido, en junio no veríamos cambios en la tasa de política monetaria, digamos una mantención. Y ya en el tercer trimestre, en julio, eventualmente septiembre, veríamos un primer recorte. El alza de la actividad respondió mayormente a factores de oferta y no ha generado presiones significativas sobre los precios. En este contexto, estimamos que el Banco Central retomará los recortes de tasa en su reunión de junio. El mismo Banco Central dio a conocer este lunes el índice de avisos laborales del mes pasado, dato que tuvo una caída del 5,4%, ubicándose como el peor mayo desde la pandemia.
La cifra corresponde al promedio de los avisos que se encuentran publicados en los principales sitios web de empleos en el país. Y de acuerdo a los especialistas, su caída va en línea con la baja en la creación de empleo formal que han mostrado las últimas estimaciones del INE. Las exportaciones de nuestro país tuvieron un crecimiento de 6,3% en mayo en relación al mismo periodo del año 2024. Los envíos hacia el extranjero alcanzaron la suma de 8.490 millones de dólares, dentro de los que destacaron el cobre, el sector agropecuario, silvícola y pesquero y los envíos industriales. Hoy fue la primera de 2 jornadas de reuniones entre autoridades estadounidenses y chinas para llegar a un acuerdo en materia arancelaria y así poner fin al conflicto. Las delegaciones encabezadas por el viceprimer ministro chino He Lingfeng y por el secretario de Tesoro de Estados Unidos Scott Bixen llegaron hasta Londres para intentar resolver los desacuerdos que han escalado más allá de los aranceles y que involucran incluso las llamadas tierras raras. Seguimos en Agenda Económica analizando las principales medidas económicas de la candidatura de Carolina Toá. Estamos junto a Álvaro García, el vocero económico de este equipo. Álvaro, quien sea que llegue a la moneda el próximo año, deberá terminar de implementar completamente la reforma de pensiones. ¿Eso va a ser lo que ustedes proponen, implementarla completamente, o hay alguna otra medida que quieran hacer? No, esa es nuestra tarea principal. La reforma de pensiones demoró 10 años en ser aprobada, por fin lo hizo, ahora toca ejecutarla bien y allí va a estar nuestra atención. ¿Pero lo hacen porque ustedes apoyan las medidas que se acordaron y que deben ser implementadas, o porque ya hay suficiente complejidad en implementarlas como para agregarle más? Así es. Primero, encontramos muchas dimensiones positivas de la reforma de pensiones. Aumenta el ahorro nacional, lo que contribuye al crecimiento, aumenta las pensiones de las mujeres, aumenta la pensión garantizada que beneficia a los más pobres. Tiene una enorme cantidad de beneficios y una compleja implementación. Por lo tanto, el foco va a estar en hacerlo bien. Álvaro, el próximo gobierno también tendrá estrechez fiscal. Alta, leve, ahí las opiniones son variadas. Pero el punto es que actualmente, y de acuerdo a los últimos datos de la DIPRES, Chile tiene un déficit efectivo fiscal de 2,6% del PIB, era casi 4% a esta misma altura del año pasado. ¿Cuál es la trayectoria fiscal con la que ustedes se comprometen? Bueno, partimos de la base que tenemos una holgura fiscal negativa, esto es, tenemos menos plata de la que se requiere para financiar lo que ya se hace. Por lo tanto, no estamos apostando a tener muchos más recursos que los que se disponen. Cuántos más recursos va a depender exclusivamente de cuán rápido crezca la economía. Por lo mismo, nuestro foco está puesto en hacer más eficiente el gasto público, concentrarse en aquellas tareas adicionales indispensables y prioritarias. No estamos planificando incrementos significativos en el gasto público. Por lo mismo, también hemos señalado que de reducirse el impuesto a las empresas, tiene que ser de manera compensada porque no hay holgura dentro del sector fiscal. Todo el foco está puesto en crecer porque eso redunda en mayor financiamiento fiscal. ¿Eventualmente podría haber reducción del gasto? Sí, pueden haber espacios de reducción en el gasto. Se han hecho estimaciones sobre cuánto más eficiente puede ser el gasto fiscal. Los números no son muy significativos, 0,5 puntos del producto, que son bienvenidos, pero de allí no va a venir una gran holgura, porque además probablemente va a haber mayor presión de gasto por el proceso natural de envejecimiento de la población, que implica más gasto en pensiones y más gasto en salud. También con números de la DIPRES, hace un mes la deuda pública estaba en 41,7%, ahora está en 39,5% del PIB, vamos a dejarlo en 40%. ¿Hay algún límite de la deuda en el cual se comprometen a no llegar? Bueno, nosotros dejarla más o menos así. Vamos a mantener la regla fiscal que puso este gobierno de no superar el 45%. Afortunadamente todavía tenemos espacio en esa dirección, pero sin lugar a dudas no vamos a superar esa cifra. ¿Mantienen entonces más o menos la misma trayectoria? Mantenemos la regla fiscal, no necesariamente la trayectoria. Algo muy importante y que de hecho es parte de una propuesta de distintos economistas de colores políticos transversales.
reducción de ministerios. De hecho, ellos proponen reducir de los actuales 24 ministerios a solamente 14. Le quiero preguntar, ¿hay alguna propuesta de reducir ministerios? Sí, es algo que estamos estudiando, de fundir ciertos ministerios que pueden cumplir funciones similares. No tenemos un número, ni el grupo de economistas pone el número, pero no dice cómo ni cuáles. Pero sí eso es algo que nosotros estamos considerando. No eliminar ministerios, sino que fundirlos. Sí, fundirlos. Fundir funciones. Por ejemplo, minería y energía, que ya hubo biministros anteriormente. Podría ser, claro, todos los ministerios destinados al fomento productivo, al desarrollo productivo, tienen funciones muy similares en sectores distintos, pero se pueden fundir esas atribuciones. No tenemos un plan definitivo, pero es algo en lo que estamos trabajando. ¿Y eso tendría que ser a través de proyectos de ley o tendría que ser con las medidas que conversamos al principio del programa? Exactamente, podría ser con las medidas que conversamos al principio. Esto es un permiso que le da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para que haga cambios administrativos sin tener que pasar por el Congreso. Álvaro, algo muy importante y que generalmente sucede en el último tiempo cuando hay campañas electorales. Si es que hay una propuesta de nuevo retiro de fondos, Carolina Toá, ¿va a apoyar o va a rechazar un nuevo retiro de fondos? Va a rechazar un nuevo retiro de fondos, no se justifica en absoluto en esta coyuntura, es perjudicial para los ahorrantes y para la economía nacional, no le vemos ningún lado positivo. Porque está la evidencia acá, absolutamente, con las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Ya aprendimos de la historia. Yo personalmente, y Carolina tampoco, nunca fuimos partidarios de los retiros, pero ahora, habiendo aprendido sus resultados, es más evidente que son inconducentes. Mi última pregunta, Álvaro, respecto a impuestos. Entonces, si se va a bajar el impuesto de primera categoría, se va a compensar. Así es. Si es que se hace una reforma tributaria, entonces no va a ser con afán recaudador, sino que solamente compensador de esa baja de impuestos. Así es. O sea, sería fiscalmente neutra. Así es. Álvaro García, ex ministro de nuestro país de distintas carteras, vocero económico en candidatura de Carolina Toá. Gracias por estar en Agenda Económica en este especial de primarias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Les recuerdo que martes, miércoles y jueves seguiremos con este especial de Agenda Económica Primarias que se votan el 29 de julio. Sean con nosotros acá en CNN Chile.